¿Qué tal, chicos? Buenos días. Gracias por estar presentes a la hora acordada. Ya pasó un minutito, entonces vamos a dar inicio. Gracias a los 4 estudiantes que están presentes. Les agradezco mucho su participación. Sí, se va a tomar bastante en cuenta las veces que ustedes se conecten a las clases de cada semana. Hoy vamos a ver o vamos a retroalimentar un poquito de la información de lo que es un cable UTP. Esto también lo habíamos tocado así, no tan enfáticamente, en la unidad 2, cuando se hicieron una tarea acerca de los puertos, de los cables. Ahí hablamos un poquito del UTP, entonces hoy vamos a ver un poquito de información. Entonces, vamos a dar inicio. El cable UTP es un cable estructurado capaz de permítame, chico. Continuemos. Es un cable capaz de soportar sistemas de computación y teléfonos de una forma múltiple. Entonces, en la mayoría de redes, tal como lo vimos en la unidad anterior, el cable UTP es muy utilizado debido a su gran variedad de uso que se le puede emplear y por la forma fácil de conectar y económica de implementar en cada una de las redes que se puede utilizar. Administra sistema, nos permite la interconexión entre computadoras, etcétera. Entonces, también el cable UTP debemos de tener en cuenta varios factores, en realidad son 3 factores a la hora de elegir un cable para realizar alguna conexión de alguna red. El primero, y considero que es el más importante, sería la velocidad de transmisión que queremos conseguir. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad de datos o qué tanta cantidad de datos queremos transmitir a través de este cable, ¿sí? Dependiendo la velocidad de carga y descarga de la cual nosotros queremos hacer uso en nuestra red. Entonces, dependiendo de esta velocidad, va a ser la categoría de cable que nosotros tenemos que utilizar. ¿Alguna consulta, Ruth? ¿Todo bien? Bueno, entonces continuemos. Como el segundo factor sería la distancia entre los ordenadores que se van a conectar. ¿Sí? Entre más distancia tengan estos ordenadores, más difícil o más cantidad de datos necesitamos, porque entre esta distancia se pierde nuestra información a través del cable UTP. Entonces, también debemos de saber qué cable utilizar para hacer o elegir nuestra categoría para nuestra red. El factor número 3 es el nivel de ruido o interferencias habituales en la zona que se va a instalar la red, ¿sí? El nivel de ruido, acá entran varios factores como lo que son el viento, la lluvia, el sol, el ruido exterior, sí, las bocinas, el ruido de los autos,
e incluso el reflejo del agua eh, interfiere con la transferencia de datos en un cable de red. No sé si ustedes han percatado que a veces en ciertas horas, por ejemplo en horas pico, ya cuando la mayoría de personas están en su residencia, nuestra señal de internet se vuelve un poquito más lenta, o cuando muchas personas están conectadas a una misma red, esta también baja o disminuye la velocidad. También cuando hay lluvia, cuando hay viento, también esto interfiere. Esto se le llama ruido, eso se le conoce como ruido, y esto hace que todas las ondas electromagnéticas que viajan a través del cable pierdan potencia, o alguna de ellas se pierda durante todo el trayecto hacia el ordenador o servidor al cual vamos a conectar nuestro cable. Como les mencionaba anteriormente, existen categorías y dependiendo la red que nosotros vamos a utilizar, es la categoría del cable que nosotros vamos a emplear. Está entre la categoría 1 y la categoría 7. Entre más grande sea de la categoría, mejor calidad de transmisión va a tener nuestro cable. Entonces vamos a ver cada una de estas categorías. La categoría 1 es la que se utiliza para transmitir señales de voz. ¿Sí? Entonces, esas señales de voz de la categoría número 1 las podemos ver en estos interruptores que a veces se colocan en los domicilios, donde es como un timbre, y este timbre le manda la señal a un teléfono, y es ahí donde nosotros podemos eh, transmitir estas ondas de voz, y las podemos escuchar tanto como el emisor y el receptor. Entonces, la categoría 1 solamente se utiliza para la señal de voz analógica, la cual no necesita un medio digital para poder transmitir, o sea que no necesita ningún dispositivo o una computadora para poder transmitir esta voz. La categoría número 2 es, ya empieza con la transmisión de datos en una red, pero acá tenemos una velocidad máxima de 4 megabytes por segundo. ¿Sí? Entonces, esta es una velocidad máxima. Si nuestra velocidad de internet es superior a esta, entonces se estaría perdiendo información. Entonces, hay que ver bien qué tipo de velocidad tenemos para saber qué tipo de categoría vamos a emplear en nuestra red. Esta categoría número 2 rara vez se utiliza en las redes modernas. Eso lo podemos utilizar en un domicilio, así como nuestro hogar, porque rara vez pasa o se extiende la velocidad de 4 megabytes, ¿sí? Porque 4 megabytes es como que la velocidad promedio que tenemos en nuestros domicilios. La categoría 3, esta se dice que se utiliza en redes de base 10T, que significa que puede transmitir hasta 10 megabytes por segundo. Entonces ya es mucho más rápida. Entonces cuando tenemos esta velocidad en nuestro, ya sea en nuestro trabajo, en el centro de estudios, por ejemplo, en el colegio, la velocidad de internet es de 10 megas. Entonces, tendría que estar empleado un cable de categoría 3 en adelante. Entonces, en el colegio, la velocidad de internet que ustedes han trabajado es de 10 megabytes, ¿sí? A veces tendría a ponerse un poquito lento debido a que hay más de 100 computadoras conectadas a esta red.
La categoría 4 se utiliza en redes de token write. ¿Se recuerdan cuáles? Estos también los vimos en la unidad anterior. Estos tokens son como para multiplicar las entradas y salidas en nuestro dispositivo y puede tender o puede transmitir hasta 16 megabytes en una red. Entonces, tenemos que, repito, disculpe que sea redundante, pero dependiendo todo esto, tenemos que ver qué tipo de cable vamos a utilizar para poder trabajar nuestras redes. Estaba contemplado que en esta tercera unidad y en la cuarta nosotros teníamos que hacer un proyecto de redes, pero creo que vamos a quedar ahí en stand-by hasta que nosotros volvamos al establecimiento. También la categoría 5 en adelante, si nos podemos dar cuenta, estas categorías ya son muy superiores, ya se utilizan en la industria, se utilizan en las empresas, ya se utilizan para las empresas de telecomunicaciones para transmitir grandes velocidades de datos y a partir de ella se pueden enviar o transmitir o recibir velocidades de esta 100 megabytes por segundo. Sí, entonces es una velocidad bastante rápida que en milésimas de segundo estaríamos descargando una canción o un video si nosotros quisiéramos. Entre las velocidades, entre la categoría 5, 6 y 7 es el ancho de banda. Entre más grande sea este número del ancho de banda, por ejemplo, en la categoría 6 es de 250 megahertz, ¿sí? Y en la categoría 7 es de 600 megahertz. Entonces, esto lo que va a variar va a ser la velocidad en la cual va a enviar y recibir los datos. Los megabytes van a seguir siendo los mismos, pero la eficiencia con la cual se transmiten los datos dentro de la red va a ser mejor entre más ancho de banda tenga este. Entonces, las características de categoría 5, 6 y 7 son las mismas, únicamente que lo que va a cambiar va a ser el ancho de banda, la velocidad en la cual se van a desplazar los datos dentro de la red. ¿Y qué materiales necesitamos nosotros para crear un cable de red UTP? Bueno, se necesita un cable de red con la longitud que nosotros queramos darle, dependiendo a qué distancia está el dispositivo. También necesitamos una crimpadora, que es esto, que también recibe el nombre de ponchadora, pero el nombre real es crimpadora. Tijeras. Las tijeras también las podemos omitir porque la crimpadora trae esa opción en la cual nosotros podemos cortar y quitar el revestimiento plástico de nuestro cable para poder crearlo. Se necesitan 2 conectores por cada cable de red que nosotros vayamos a utilizar, ya que necesitamos uno en cada uno de los extremos, sin importar que este sea un cable directo o cable cruzado. Entonces, con cualquiera de los 2 cables necesitamos 2 conectores y si nosotros antes de colocar nuestro cable en nuestra red para introducirlo en los ductos, etcétera, queremos saber si está bien elaborado, está este dispositivo de testeo, en el cual en cada uno de estos aparatitos son independientes, se coloca un extremo y cuando nosotros lo colocamos van encendiendo las luces están numeradas de 1
al 8. Entonces, tanto en un extremo como en el otro tienen que coincidir estas luces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un extremo se enciende la luz 1 y en el otro se enciende la luz 1, 2 y 2, ¿sí? Si esto no coincide y es un cable directo el que nosotros creamos, quiere decir que nosotros colocamos mal los cables. Entonces, tendríamos que volver a realizarlo y colocarle de nuevo los conectores RJ45. Entonces, esta es la información con respecto a los cables UTP. No sé si tienen dudas, chicos. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Profe, una pregunta. ¿El dispositivo de testeo dónde más o menos se encuentra? ¿Dónde se encuentra para adquirirlo o esa es la pregunta? Para adquirirlo. Para comprarlo. Ajá. Bueno, eso lo pueden encontrar ustedes en Intelaf. En Intelaf hay un paquete, se puede decir así, que trae su dispositivo de testeo, trae su crimpadora y un adicional que es como una tenacita, la cual nos permite quitarle este protector a los cables. Sí, entonces ese dispositivo es bastante eficiente para antes de montar el cable en nuestra red, sepamos si está bien elaborado o no está bien elaborado. Tiene un precio más o menos de 300 quetzales todo el combo, ¿verdad? Pero es bastante completo y bastante funcional. ¿Alguien más, chicos? Todo bien, profe. Gracias. Bueno, entonces, si no hay duditas, les agradezco a los 14 chicos que se conectaron. Recuerden que las asistencias a las clases en línea se van a tomar bastante en cuenta a la hora de que ustedes entreguen sus tareas o para su evaluación. Gracias a los chicos que han entregado una fase 7, a los que no todavía tienen tiempo. En el caso conmigo, en el curso de sistemas, la fecha límite o la hora límite para recepción de las tareas es los viernes antes de la medianoche. Entonces sería los viernes a las 23:59, la última hora en la cual me pueden enviar sus tareas. Las tareas las deben de hacer en su cuaderno, por favor, no vayan a estar comprando material adicional para realizarlas. Entonces, las hacen en su cuadernito y me envían las fotografías. No me van a enviar las fotografías por el grupo, por favor, sino que es por privado, la plataforma o correo electrónico. ¿Sí, chicos? Entonces, si no hay duditas, pregunto de nuevo. Bueno, entonces, si no hay dudas, sería todo por hoy. Gracias por, vamos a ver. Gracias, Ruth. Todo por hoy. Gracias por su asistencia. Buen provecho. Feliz martes. Que todo les vaya bien. Espero que todos estén bien. Y se cuidan, por favor. No vayan a estar saliendo si no es necesario, por favor. Gracias, profe. Entonces, gracias, chicos. Feliz día. Entonces, hasta la próxima semana. Cualquier dudita que tengan de la tarea me pueden escribir. Recuerden que solamente son dos temitas. Sería el disco rígido y disco sólido, como también se le puede llamar a los discos que ustedes tienen que buscar las ventajas, desventajas y características de cada uno. Entonces, hasta la próxima semana, chicos. Nos vemos. Feliz día. Vas a hacer una respuesta. ¿De verdad? Cuando venga.